RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Es un placer saludarlos desde la capital colombiana en este 13 de enero del 2022. Hay muchas noticias relacionadas con nuevos anuncios hechos por el gobierno nacional en relación con la pandemia y la vacunación. También nuevos anuncios que se hacen a propósito de la educación en Colombia. Los colegios de Bogotá mantienen la decisión de volver a la presencialidad pese al incremento de contagios en la capital colombiana. Les estaremos hablando del grupo Gilinski, que se mete en las entrañas del grupo empresarial antioqueño. También del escándalo que se ha registrado por cuenta de un asesor de la jefe de gabinete de la presidencia de la República, cuya esposa tenía una veintena de contratos sin que ello hubiera sido descubierto oportunamente. Y también de información importante a propósito de la situación de derechos humanos en el mundo. Comencemos con una noticia importante que tiene que ver con los trabajadores de sectores y establecimientos masivos abiertos al público que deberán obligatoriamente tener esquemas de vacunación completos para poder laborar y prestar sus servicios. Así lo ha establecido el gobierno nacional, que ha ordenado a trabajadores de bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile y conciertos, entre otros, presentar ante el empleador su carnet de vacunación. A propósito de la pandemia, en las últimas horas murieron 69 personas por COVID-19 y fueron detectados casi 30.000 nuevos casos de contagio. Por su parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que el gobierno va a reglamentar una serie de incentivos para la contratación de personas que ya estén vacunadas contra el COVID-19. Que tengan su esquema de vacunación es el primer llamado y es una responsabilidad. No, que es que yo no creo en la vacunación, no, esto es una responsabilidad social y entregaremos una circular por parte del Ministerio de Trabajo indicándole a los empleadores que hagan todo lo necesario para exigir todos los sistemas de vacunación. Por otro lado, instamos también a que, aclarado una vez el tema de incapacidad, se proceda inmediatamente. La incapacidad la paga el sistema. Esto significa las ARL o todo el sistema en general. Estamos instando prácticamente que todo el mundo que va a firmar un contrato de trabajo debe tener el sistema de vacunación. Bueno, hay unos anuncios muy importantes del gobierno nacional que seguramente van a tener repercusiones y serán motivo también de debate. La alcaldesa Claudia López dijo que a mediados de febrero la ciudad llegará a lo más alto de este cuarto pico de la pandemia, porque Omicron ya es dominante en Bogotá y médicos y enfermeros de diferentes hospitales y clínicas de la capital están pidiendo a la alcaldesa Claudia López que estén exentos de la medida de pico y placa. Otras noticias de la capital colombiana a esta hora, Yanelda Jaimes, buen día. Juan Manuel, gracias y muy buenos días. Pues el distrito ha confirmado también que sí o sí hay regreso a clase presencial en los colegios de Bogotá a partir de este 24 de enero, a pesar del incremento de COVID y por supuesto de la dominante Omicron. Ha invitado, sin embargo, a los padres de familia a vacunar a los niños que aún falten y también a ese 10% de profesores, dice el distrito, que aún no han accedido a su vacuna. Y en otras noticias, finalmente el IDU tapó el hueco, digámoslo de esa manera, ¿no?, que se había presentado en la puente peatonal de la 30 con 26. Son unas láminas de acero las que ponen en estos puentes peatonales para que resistan, por supuesto, pero lo que dice el IDU es que estas láminas están siendo robadas constantemente debido precisamente a que reutilizan este material y no hay cómo parar este fenómeno. En otras noticias, el grupo Gilinski se convierte en el segundo accionista de Nutresa después de Sura. El grupo Gilinski obtuvo el 27.6% de las acciones del grupo Nutresa tras vencerse la oferta pública de adquisición que había presentado por dicha compañía. También quedó como segundo accionista del grupo Sura. Está en las entrañas ya del grupo empresarial antioqueño. Y en rueda de prensa conjunta, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, y la jefe de gabinete de la Presidencia, María Paula Correa, respondieron a los cuestionamientos por los millonarios contratos de la esposa de un asesor de ese despacho. La señora Correa dijo que fue asaltada en su buena fe y que no sabía que su asesor era casado y mucho menos que la esposa de él tuviera una veintena de contratos con el Estado. Desde la oposición están pidiendo la renuncia de la funcionaria. Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia reveló que por lo menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país en el 2021. Este informe coincide con otro que se publica a propósito de la situación de los derechos humanos
en el mundo. Kelly Cabana, esta y otras noticias internacionales. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Sí, Human Rights Watch publicó su informe anual de 2022 en el que tocó los problemas de derechos humanos que enfrentan varios países del mundo. La mayor persecución a la disidencia en China, en Rusia, en Venezuela y Nicaragua, la caída de democracias en Birmania o Sudán y también unos giros autocráticos en gobiernos de Brasil, Hungría o El Salvador. Son algunas de las tendencias denunciadas en este nuevo informe. En Colombia, la ONG destaca los abusos de la policía contra civiles en el marco de las protestas. Ellos denuncian 25 asesinatos de la policía, el asesinato también de defensores de derechos humanos y también el recrudecimiento de la violencia en ciertas zonas del país. Hay noticias en el mundo sobre la pandemia también, Juan Manuel. La OMS ha dicho que los casos en América Latina se han duplicado la última semana y también noticias en la región porque una fuerte ola de calor afecta a la región central de Sudamérica, donde esta semana se registraron algunos récords de temperatura que pueden ser superados en los próximos días. Este fenómeno afecta a Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil con temperaturas de 45 grados centígrados. Hablemos ahora de noticias de la política porque quedó ya definido el tarjetón electoral para los aspirantes al Congreso en este 2022. La registraduría ha habilitado ya plenamente la cédula de ciudadanía de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, hoy director del Partido Comunes, para que pueda votar en las próximas elecciones. Entre tanto, el aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, insiste en que debe haber unidad, a pesar del portazo que le dio la coalición Equipo por Colombia. Entre otras cosas, el partido Mira ahora hará parte de esa alianza política y acusaron de plagio al senador y precandidato presidencial David Barguil por aparentemente o supuestamente copiar un eslogan de campaña. Hablemos de deportes a esta hora, de los colombianos en el exterior, de la tenista María Camila Osorio, José Fernando Neira. Juan Manuel, buen día. Pues hablamos de Mateus Uribe y también de Luis Fernando Muriel, porque los dos marcaron tanto en Copa de Portugal y de Italia respectivamente. Mateus abrió el triunfo del Porto ante el Vizela para avanzar a las semifinales de la Copa Lusitana, mientras que lo hizo también, o quien marcó también, fue Luis Fernando Muriel en el triunfo 2-0 frente al Venecia, también por la Copa Italiana. A propósito de lo que usted decía, la Selección Colombia ayer jugó partidos de entrenamiento frente al Junior y el Real Cartagena, duelos de 60 minutos. Ante el Junior terminó empatado a 1 gol el juego, ante el Real Cartagena ganó 4-1. Y María Camila Osorio ya tiene rival para la primera ronda del Abierto Australiano de tenis. Nada más y nada menos tendrá que enfrentar a Naomi Osaka, preclasificada número 13 del cuadro en Melbourne. Gracias, José Fernando. Y aumentó a 220 millones la recompensa por información que permita capturar a los asesinos de los policías Hermes Mora y José Rivera en hechos ocurridos en Lejanías, departamento del Meta. La policía ha dicho que el autor intelectual de estos crímenes fue alias Cotis o Urías, que es cabecilla de las disidencias de las FARC en la región. Por otra parte, el Gaula de la policía rescató a 3 personas que estaban secuestradas en Antioquia y eran víctimas de tortura física. Y por otra parte, indígenas están denunciando que en el Pital, departamento del Cauca, están apareciendo personas asesinadas con rastros de tortura y tiros de gracia. Muy bien, estas son las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.